Soy Hernán López, director ejecutivo de la Comunidad Chilena de Israel, que es una ONG israelí que en este momento está auspiciando el trabajo de GAL y EINAT y de otro grupo importante de voluntarios, entre los que está Aarón, en este importante programa de ayuda psicosocial. Israel se enfrenta quizá a una de las crisis más importantes o más profundas de su historia. Hoy día se cumplen 100 días de la masacre, eh, a lo cual el pueblo de Israel sufrió, digamos, en el avance de Hamas en el sur de Israel. Y es quizá este el momento más importante para dar un mensaje eh, a todos los latinos. Esta charla ha sido compartida en todos los espacios de latinos. Se ha invitado también a todas las organizaciones de latinos a hacerse parte del programa y también a las organizaciones de los chilenos. En ese sentido, doy las gracias al Instituto Chileno, Israelí Chileno de Cultura, al Instituto Higginiano, a los grupos que lidera Mónica Villo, que se van a hacer parte en la divulgación de este material, a los leyes, a los colombianos, a los peruanos, a todos los que nos están apoyando y nos van a seguir apoyando en el inicio de este ciclo de charlas y en el trabajo de este programa. Eh, Eso, darles las gracias a todos y espero que sea fructífero el trabajo. Los dejo con Gal, la directora del programa psicosocial. Hola a todos, yo soy Gal. Como dijo Hernán, estoy junto con Einat dirigiendo el programa psicosocial de la comunidad de chilenos en Israel. Nuestro programa básicamente consta de tres instancias. Tenemos acompañamientos individuales psicológicos, tenemos grupos donde se hace terapia grupal y de apoyo. Y como ustedes saben, estamos ahora en la tercera instancia, que es las charlas de temáticas de salud mental. La idea es poder otorgar información y también herramientas para que todos tengamos distintos recursos para lidiar con lo que estamos lidiando hoy, que es la guerra en Israel. Em, Así que les voy a presentar al primer charlista de este ciclo. Es Aaron Trachman, él es psicólogo, magíster en intervención psicosocial de la Universidad de Barcelona, posgrado en expresión, comunicación, lenguaje e interculturalidad en la práctica socioeducativa de la Universidad de Barcelona. También es docente de la universitario con enfoque en la salud mental, investigación y formación de competencias relacionales. Y la charla que nos va a dar hoy es de estrategias de afrontamiento para nuestro bienestar emocional, así que le doy la palabra a Aaron para que se presente también. Muy bien, muchas gracias. Bueno, agradecer a toda la organización que ha permitido que hoy estemos aquí reunidos en una instancia que propongo que sea más un conversatorio ¿sí? que una exposición. Por lo tanto, quien quiera pedir la palabra o hacer algún comentario a través del chat o directamente lo dice. Bueno, Gal me presentó un poco en términos de qué sé yo, mis títulos, mi experiencia laboral, pero también quería presentarme como persona, en definitiva, porque soy ex estudiante o ex alumno del Instituto Hebreo, tengo familia en Israel, mis dos cuñados son israelíes, entonces, claro, todo lo que se está viendo aquí, estamos en Chile, pero efectivamente es una temática que me afecta, ¿sí? En términos generales, diría yo. ¿Qué más les podría decir? Bueno, me encuentro bastante nervioso para ser el primero, ¿cierto? Y lo quería expresar también, porque en definitiva este es un encuentro entre personas, ¿cierto? Más allá de los títulos y los 10 o 11 años de experiencia académica que tengo y hacer charlas y clases, etcétera, siempre me ocurre esto cuando hay algo que me importa, ¿sí? Entonces, esta presentación se hizo con dedicación, con cariño y espero que sea beneficioso e interesante para todos y todas. El título es Estrategias de afrontamiento para nuestro bienestar emocional, ¿ya?
Ahí está, ¿sí?, mi correo, por si alguien queda con alguna duda, pregunta o lo que quiera comentar, también me puede contactar a través del correo. Entonces, vamos a comenzar diciendo que ahí están un poco ¿sí?, em, la- la- las fechas ¿sí?, o las instancias donde nos vamos a reunir, no solamente con esta sesión, sino hay sesiones que están orientadas al trabajo ¿sí?, con la ansiedad, que es algo que es esperable que ocurra en situaciones como estas. El trabajo quizás que tenemos que tener con nuestras mascotas, ¿cierto? Vamos a hablar de resiliencia, vamos a trabajar en términos de la importancia o cómo, de alguna forma, podemos orientar nuestra crianza en esta etapa. Y por último, el tema de las redes sociales, que claro, hay un océano de información cuando nos metemos en las redes y es importante también saber qué consumir y qué no consumir en ese sentido. Muy bien. Entonces, los objetivos principales es incorporar vocabulario, ¿sí?, con presencia y ausencia de bienestar, o vocabulario de emociones con presencia y ausencia de bienestar, y ampliar la mirada sobre la regulación emocional, ¿sí? Quizás a esta palabra que tiene que ver con la regulación le vamos a hacer una modificación y vamos a empezar a hablar de gestión emocional. Ya les voy a contar por qué. ¿Bien? Acuerdos de convivencia, un poco lo dije al principio, la idea es co-construir el conocimiento. Obviamente yo tengo cierta expertise, les voy a ir contando algunas miradas, enfoques, abordajes que tiene el mundo emocional, pero los expertos por experiencia son ustedes, somos en conjunto, somos nosotros, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que esto no sea solamente una exposición y, como bien les decía, la participación activa es fundamental, ¿ya? Para que construyamos estas ideas nuevas que tienen que ver con las emociones, ¿sí? En general diría yo que cuando hablamos de emociones estamos hablando un lenguaje nuevo, del cual no estamos muy habituados y generalmente como que es algo que se tiende a, ¿sí?, a ocultar o quizá o a, ¿sí?, o a coartar o a reprimir lo que significa la expresión emocional. Por lo tanto, aquí la idea es que podamos darle ¿sí?, un poco de cabida a este nuevo lenguaje. Se permite estar en desacuerdo, ¿sí? La disidencia es bienvenida. De hecho, ahí en ese proceso reflexivo nos permite, ¿sí?, generar, obtener, identificar aprendizajes que nos van a permitir seguir creciendo como personas, ¿cierto? Y como comunidad también. Toda la información será compartida, por lo tanto, este PPT, y si necesitan más, ¿sí?, información complementaria, también la podemos compartir, ¿ya? Esos son los acuerdos. Hoy se cumplen 100 días, como decíamos en un principio, ¿cierto? El 7 de octubre fue una fecha que no nos dejó indiferentes a nadie, en mayor o menor medida nos vimos afectados desde los afectos, ¿sí? Aparecieron muchas ideas, pensamientos, y que efectivamente tenían que ver con lo que estaba ocurriendo, pero también aparecieron emociones, ¿sí?, asociadas a lo que ocurrió el 7 de octubre y lo que está ocurriendo en la actualidad. Por lo tanto, claro, las ideas y los pensamientos sí, todo lo que tiene que ver con el análisis más intelectual y cognitivo lo tenemos bien incorporado, ¿sí? Es algo que trabajamos desde que somos muy pequeñitos, ¿sí?, en el jardín, luego en la escuela, en el colegio, y después en la universidad. Está todo orientado hacia el ámbito cognitivo, ¿sí?, al desarrollo intelectual. Sin embargo, hay algo que también está incorporado y es parte nuestra y es fundamental, que son las emociones, ¿sí? Pero al parecer este mundo de las emociones no es algo que esté muy desarrollado, ¿sí? De hecho, yo pregunto en distintos contextos, cuando estoy, ¿sí?, haciendo capacitaciones, clases, etcétera, y digo, bueno, ¿dónde aprendemos, ¿sí?, cómo gestionar este mundo emocional, afectivo, tan importante y que está con nosotros? Y al parecer, en ningún lado hay, ¿sí?, una guía, una forma, o alguien que nos muestre cómo trabajar con las emociones. Es interesante porque en la escuela esperan que en la familia se haga esto y en la familia esperan que en la escuela, ¿sí?
es como un territorio de nadie y finalmente esperamos que niños, niñas, adolescentes, adultos, ¿sí? Podamos hacer una gestión emocional, pero al parecer en ninguna parte está escrito de cómo se hace esto, ¿ya? ¿Qué son las emociones? Una definición, de que nos pongamos de acuerdo de qué estamos hablando, y ahí dice, son fenómenos psicofisiológicos, ¿cierto? Que nos permiten la adaptación, ¿cierto? A las demandas ambientales, ¿sí? Un mundo o un ambiente que está en constante cambio nos demanda, ¿cierto? Que nos podamos adaptar a esas demandas, ¿sí? Hacer frente, poder responder a esas exigencias del medio muchas veces, y obviamente las emociones tienen un rol fundamental en esto. ¿Qué significa? Que las emociones nos permiten la adaptabilidad, ¿cierto? Es una forma de responder de forma eficaz a estas demandas ambientales, aunque en la mayoría de las veces con poca conciencia de lo que estoy haciendo, ¿ya? Veamos un ejemplo. No sé si ustedes tienen perro. Yo tengo un perro grandote, mezcla entre dogo y pitbull, por lo tanto un perro grande, así, musculoso y que cuando aparece alguien, evidentemente intimida, ¿ya? Entonces, yo me imagino, y a mí me ha pasado, que de repente estoy frente a un perro, ¿sí? Que, por ejemplo, me está ladrando. Obviamente eso genera temor, miedo, ¿sí? Es decir, corre peligro mi vida en ese sentido, ¿sí? Me está ladrando, puede que me muerda. Entonces, hay una activación fisiológica. Las emociones tienen tres componentes, ¿ya? Eso primero que nada. Y dentro de esos componentes, el primero es una activación fisiológica. Es decir, el corazón se acelera, comienza a bombear más rápido, la sangre llega a los músculos, la pupila se dilata, ¿cierto? El ritmo cardíaco aumenta, empiezo a transpirar, ¿de acuerdo? Activación fisiológica. Nos preparamos para la respuesta, ¿cierto? Es interesante porque esta activación fisiológica no siempre somos conscientes de ella. El sistema nervioso comienza a funcionar, ¿sí? Se liberan ciertas hormonas, ¿sí? Pero de eso yo no soy consciente, ¿sí? Entonces, comienza la activación fisiológica que de alguna forma nos permite, ¿cierto? O nos energiza para la acción, y luego viene esto que es el segundo componente, que es la conducta expresiva, ¿sí? Tengo el perro amenazante, tengo tres alternativas frente a ese perro amenazante. La primera, salir corriendo. La segunda, atacar, decirle, sale para allá, perro, ¿sí? Y la tercera, quedarme congelado, ¿ya? Es decir, hay una conducta expresiva frente a esta situación de estrés, ¿sí? Que es el perro amenazante, que me genera miedo principalmente. Y luego aparece el componente cognitivo, que viene alguien y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? Y ahí como que le damos, ¿sí? Cognición, percepción a aquello que nos acaba de ocurrir, y efectivamente decimos, oh, es que me dio miedo, o entré en pánico, o necesitaba, ¿sí? Protegerme, ¿ya? Entonces, muchas veces que las emociones nos hacen actuar frente a ciertas situaciones o demandas ambientales, pero no siempre somos conscientes de ellas, ¿ya? Eso es la primera parte, ¿ya? Emociones. ¿Cómo se conectan las emociones con la salud mental? Y aquí lo voy a leer textual, que me parece que no, cuando no lo puedo decir de mejor forma, mejor leerlo, ¿sí? La salud mental de una comunidad es un proceso indisoluble de cómo viven las personas. Es en el origen de sus actividades y en la forma en que vivimos y nos relacionamos, es donde podemos encontrar la causa de nuestros malestares. ¿Qué significa eso? Que muchas veces para nuestros malestares físicos, emocionales, psíquicos, damos respuestas meramente o solamente biológicas, ¿sí? Un virus, una bacteria, ¿sí? Un germen. Pero resulta que muchos de nuestros malestares están asociados en la forma en que estamos viviendo el día a día, ¿sí? Eso es interesante porque no, es una apertura a observar otros elementos que tienen que ver con nuestro mundo afectivo y nuestra salud mental, ¿sí? Es decir, es esperable en tiempos como los que estamos viviendo que nuestras emociones, ¿sí? Y nuestra salud mental está afectada, ¿ya? Es decir, no es un virus, no es una bacteria, no es un germen, sino tiene que ver en cómo estoy viviendo el día a día, ¿no?
Aquí les presento a Nazaret Castellano. Ella es una neurocientífica y nos habla de nuestra vida actual. Decíamos anteriormente que muchos de nuestros malestares están asociados, ¿cierto?, a la forma en la cual estamos viviendo el día a día. Y ella dice que la vida que tenemos en la actualidad es una vida sumamente estresante, ¿sí? Y habla de un fenómeno que es la hipercortisolemia. Es decir, el cortisol es una hormona, es la hormona del estrés, que nos permite adaptarnos, ¿sí?, hacer frente a desafíos, retos eh, que se nos pueden presentar en el día a día. En ese sentido, es interesante porque el estrés, en su justa medida, nos permite la adaptación, ¿sí? Es decir, un poquito de estrés en nuestra vida nos permite movernos y hacer frente a las dificultades que nos va presentando, ¿sí?, el contexto, el ambiente, la historia, ¿sí? Sin embargo, la Nazaret dice que, obviamente, si esto perdura en el tiempo, es constante, al final estamos en un estado constante o permanente de alerta, ¿cierto? Como que el estrés no baja, sino el estrés es mantenido, ¿sí? Por lo tanto, al haber un estrés, ¿sí?, crónico de alguna forma, ¿sí?, al estar en un estado de alerta constante, lo que hace es que el cuerpo finalmente está inundado de esta hormona que es el cortisol. ¿Qué ocurre, según lo que nos cuenta la Nazaret? Que hay ¿sí?, una parte del cerebro que está encargada de avisarnos que existe alertas, ¿sí?, que hay amenazas en el medio ambiente, ¿ya? Y esa parte del cerebro es la amígdala, ¿ya? Tenemos una pequeña parte en el cerebro que es como del tamaño de una almendra, que es la amígdala cerebral. Pero como hay, ¿sí?, una concentración de cortisol poco adecuada para nuestra salud, ¿cierto?, esa amígdala, ¿cierto?, ha ido creciendo más de lo esperable, más de lo normal. Y por eso habla de una hipertrofia amigdalina. Es decir, de alguna forma, la amígdala, que está a cargo, es una vigía que ve amenaza en el medio ambiente, lo que hace, o lo que está ocurriendo en este momento, es que ha crecido en tamaño, por lo tanto, su umbral de activación ha disminuido. Es decir, estamos saltones en general. Cualquier cosa nos activa, ¿sí?, y nos genera una situación de estrés o un shot o un golpe de cortisol, como dice ella. Aquí hay un autor que se llama Daniel Siegel, que habla del umbral de tolerancia al estrés. ¿Qué significa eso? Que efectivamente ¿sí?, este margen que teníamos, ¿sí?, esta resistencia que teníamos al estrés ha disminuido, por lo tanto, como estamos en una alerta constante y efectivamente hay estresores ambientales que en alguna instancia con nuestras estrategias de afrontamiento podíamos hacer frente a aquello, pero en la actualidad eso ha disminuido, ¿cierto? Por lo tanto, nos cuesta más llegar ahí. Entonces, cuando hablamos ¿sí?, de esto del cortisol, vamos a incorporarlo del azúcar en la sangre, vamos a decir que efectivamente, y esto lo dice, ¿sí?, Marian Rojas Estapé, que es una española, al igual que la Nazaret Castellano, que nos dice que obviamente estos altos niveles de cortisol, entre otras, ¿sí?, nos hace, ¿sí?, inflamarnos a nivel corporal. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma las manifestaciones a este cortisol excesivo en nuestra sangre son algunas de estas, ¿sí? Todas las itis, que son inflamaciones, como por ejemplo la gastritis, las amigdalitis, la artritis, las fibromialgias, las rosáceas, las dermatitis, ¿cierto? Son todas algunas o algunas de las explicaciones de por qué estamos sufriendo justamente ¿sí?, estos malestares en este momento, ¿cierto? Por qué se han masificado de alguna forma, tiene que ver por este exceso de cortisol, la alopecia, el temblor de ojo, conciliar el sueño, el agotamiento, la irritabilidad, la ansiedad, los ataques de pánico, etc. ¿Ya? Esto en el fondo no es que es como explicar el motivo por el cual de alguna forma estamos vivenciando o con este tipo de sintomatología, ¿cierto?
Cuando hablamos de conciliar el sueño, por ejemplo, el sueño cumple una función fundamental para nosotros, ¿sí? Para los seres humanos. Si no estoy durmiendo bien, es el primer o la primera alarma o de alguna forma el primer indicador de que algo no está funcionando, ¿sí? Por lo tanto, el primer indicador que me dice, bueno, aquí hay algo que hacer, hay algo que trabajar, ¿ya? Porque obviamente el sueño cumple una función reparadora. Entonces, si no estoy aprovechando o de alguna forma no está cumpliendo su función, todo lo demás se ve afectado. Voy a revisar el chat nuevamente. Al haber, claro, aquí me dicen, al haber hipertrofia amigdalina, también se interrumpen los procesos cerebrales y sobre reaccionamos. Y hablamos del rapto amigdalino, ¿sí? ¿Pueden bajar las defensas? Sin duda pueden bajar las defensas. Eso está estudiado y hay mucha documentación respecto a que cuando el cortisol está elevado, cuando estamos estresados o tenemos un estrés crónico, nos tendemos a enfermar más, ¿ya? Hay un video muy interesante de René Spitz que ustedes lo pueden ver. Él habla del síndrome de hospitalismo, que efectivamente está orientado hacia los recién nacidos, cuando el recién nacido no es, ¿sí? Contenido de buena forma, ¿cierto? Efectivamente se ve afectado su sistema inmunológico y estos bebés tendían a enfermar mucho más, ¿sí? Influye la microbiota, dice, me escriben, ¿sí? ¿Qué aconsejas para regular el cortisol? Ya vamos para allá, ¿sí? Vamos, sí, esta es como la primera parte, ¿ya? Vamos para allá. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver, ahí. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Como bien preguntaba Abraham, ¿cierto? Aquí, claro, el panorama parece apocalíptico, ¿cierto? Complejo, difícil. Obviamente tiene, ¿sí? ¿Alguna alternativa? O la pregunta es, ¿tenemos alguna alternativa? ¿Podemos hacer algo? Y efectivamente sí podemos hacer cosas, ¿ya? Y un poco el foco o el enfoque o el abordaje de esta sesión es poder entregar herramientas o estrategias que estén al alcance de cada uno de nosotros, de ustedes, ¿cierto? Para poder hacer frente a esto que tiene que ver con estos shots de cortisol esperables para una situación como la que estamos viviendo. En el fondo son reacciones esperables o normales para un contexto anormal, diría yo, ¿sí? O situaciones anormales de las cuales no estamos preparados o de alguna forma no nos toca vivir en el día a día y en algunos casos, claro, nos superan, ¿cierto?, en nuestras estrategias de afrontamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Y aquí contarles que la herramienta en salud mental, es súper interesante esto porque no usamos ni bisturí, ni serrucho, ni martillo, ni el computador, sino las herramientas en salud mental tienen que ver con nuestras habilidades relacionales, de vínculo, de conexión con nosotros mismos y con otros, ¿ya? Aquí, por ejemplo, si hablamos de un regulador del cortisol, podríamos citar a la oxitocina. Y la oxitocina, bueno, es una hormona que está presente en nosotros. Bueno, es una hormona que principalmente aparece cuando en el embarazo, en el parto, ¿cierto? En la lactancia, pero también se le llama la hormona de los abrazos. Por lo tanto, cuando estamos en contacto con un otro, ¿sí? Cuando damos un abrazo bien dado, ¿sí? Cuando nos permitimos abrazar, cuando nos damos tiempo para ser escuchado o escuchar a un otro, o poder dar una palabra de aliento, o quizás ni siquiera una palabra, sino una oreja o un tiempo, ¿sí? Un oído de escucha, también la oxitocina se secreta y obviamente es un regulador del cortisol. Y no solamente la oxitocina como hormona, sino vamos a hablar de que también existen dentro de las emociones, ¿cierto? Algunas emociones que nos permiten cierto grado de bienestar, ¿sí? Que nos permiten poder modular este estrés que estamos sintiendo en general. Y aquí dentro de las habilidades, ¿cierto? En salud mental o estas competencias en salud mental, sin duda están las competencias emocionales. Cuando decimos competencias emocionales, nos referimos al conjunto de conocimientos, saberes, habilidades, saber hacer y actitudes de saber ser integrados entre sí. Esto es muy importante, creo yo, porque en general la educación, ¿sí? Desde la familia hasta, ¿sí?
el pregrado, el posgrado, ¿cierto? Está muy orientado hacia el saber, al conocimiento, ¿ya? En la actualidad existe también el saber hacer, que tiene que ver con el saber procedimental, ¿cierto? Las carreras técnicas o quizás las simulaciones, los role-playing, ¿sí? Que se utilizan mucho como ejercicio, buscan estabilidad, pero el saber ser es algo que digo yo, y no solo yo, sino comparto con otras personas y autores, etcétera, es una carencia que tenemos en general, ¿sí? No sabemos mucho cómo abordar ciertas situaciones del día a día, de la vida en general, ¿cierto? Por eso decimos que el estrés, que es algo, ¿sí?, esperable que nos ocurra, no siempre sabemos cómo modularlo. Y entre otras, ¿sí?, situaciones que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, les quiero hablar de un autor que se llama Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra es un español, un catalán, que habla de la educación emocional, y dentro de la educación emocional habla de 5 competencias emocionales. Dentro de esas 5 competencias emocionales, la primera competencia que él define es la conciencia emocional. Y después habla de regulación emocional, y después de autonomía emocional, y después de habilidades sociales, etcétera, etcétera, ¿ya? Es interesante porque si queremos regular, lo primero que tenemos que saber es qué está ocurriendo con nosotros. La conciencia emocional. Y aquí cuando hablamos de conciencia emocional, yo creo, e insisto, hay una carencia en términos de reconocer aquello que no está ocurriendo, ¿ya? Es interesante porque desde pequeñito ustedes se van a cualquier plaza, en Chile al menos, y yo sé que ¿sí?, en Latinoamérica ocurre también, que los niños están jugando en una plaza, el niño se cayó, se rompió, ¿sí?, la pierna, tiene un poquito de sangre, llega la mamá, el papá, el cuidador, quien sea, le dice, ya, párate, si no pasó nada, no pasó nada, no llores, ¿sí? Mira el pajarito, mira, 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 ¿quieres un juguito? Oh, qué feo te pones cuando llora. Si sigues llorando, va a venir el viejo del saco y te va a llevar, ¿sí? Al menos en Chile lo decimos así, no sé cómo será en otras partes. Pero, de alguna forma, eh, coartamos, minimizamos, no permitimos, ¿sí? Y cuando el niño va corriendo y se cae, no es que no pasó nada, no, al contrario, sí pasó, ¿sí? Y la pregunta sería, ¿estás bien? Por ejemplo, ¿sí? Son abordajes distintos y obviamente esto es un legado de la crianza en general, ¿cierto? O cuando dos personas están peleando, lo primero que hacemos es decirle, oye, oye, cálmate, ¿sí? O no te enojes, ¿ya? Pero yo creo que en la historia de el cálmate, eh, creo que no hay nadie que se haya calmado realmente, ¿sí? Véanlo ustedes, ¿sí? Cuando le han dicho cálmate, ¿se calman? Yo creo que todo lo contrario, ¿sí? Entonces, interesante aquello. Bueno, ahora sí, ¿ya? Abramos el chat, ¿sí? Existe una disminución de estrés, baja inmunidad, ¿ya? Después dice, se invalidan, anulan las emociones. Efectivamente, Adriana, comparto. ¿Cómo están? ¿Me podrían acompañar en el chat contándome cómo están ahora, en este momento? Una pregunta simple, trivial, cotidiana, pero que no siempre, ¿sí?, eh, desarrollamos exactamente ¿sí?, a qué nos referimos. Mientras me van contestando y entendiendo que hay un tiempo, ¿sí?, para poder desarrollarlo, en general, bien, dice, hay hartos emoticones, me parece, ¿no? Sí, dedo para arriba, un músculo, ¿sí?, cerrando un ojo, ¿ya? Es interesante porque este lenguaje que es un lenguaje analógico, perdón, digital, analógico, es digital, ¿cierto? Analógico, ahí sí, perdón, me equivoqué. No siempre sabemos, ¿sí?, exactamente a qué se refiere, ¿ya? En principio sí, pero hay veces que no tanto, ¿ya? Estoy estresada, con ansiedad, en terapia, cortisol por las nubes, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otras cosas? Tristes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es interesante, ¿sí? Preocupado. Preocupado, aprendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, se lo agradezco, ¿sí?
porque estamos hablando finalmente de conciencia, ¿cierto? Emocional. Y todo lo que dijeron ustedes ya es, ¿sí? Ir profundizando un poquito más en cómo me siento, ¿ya? En general, diría yo que las personas tienden a decir bien, mal, ahí, piola, decimos en Chile, normal, chato, ¿sí? Y cuando uno dice normal, como que, ¿qué significa normal? ¿Sí? Ahí vamos. Eh, Piola. ¿Qué significa piola? Bien, regular, desanimado, triste, avergonzado, estresado, culposo, culpable. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que existen los comodines emocionales. Porque muchas veces, para poder identificar lo que me está ocurriendo, utilizamos palabras más genéricas que podrían incorporar muchas emociones dentro de lo que significa normal, ¿cierto? Entonces, voy a ver aquí. Poco tolerante, ¿de acuerdo? Eh, Bien, tomando un copete me ponen ahí. Duermo por rato, ¿sí? Estoy, ¿sí? Mix de emociones, ¿sí? El desafío es reconocer también cómo nos sentimos y aceptar que hay una variación de emociones. Reconocemos en todos los estados, seguimos siendo la misma persona. Estoy de acuerdo. Y eso es interesante porque nos permitimos habitar otras emociones. Poco tolerante, intoxicado con noticias negativas, muy, sí, eso está súper presente. Las personas no saben hablar, sí, yo creo que sí, ansiosa, buscando la luz, ¿sí? Interesante, ¿ya? Agradezco. Es que me llegan mensajes por interno, no sé por qué pasa eso, ¿ya? Pero ahí han ido respondiendo y lo agradezco mucho y por eso lo estoy, ¿sí? verbalizando. Quiero llevarlos a lo que dice una investigadora que se llama Lisa Feldman Barrett, muy interesante, y ella habla que la conciencia emocional es como ser un pintor, ¿sí? Los pintores en general, sí, yo veo verde, azul, rojo, pero los pintores tienden a ver matices de colores, ¿cierto? Entonces, Lisa Feldman Barrett dice, bueno, la conciencia emocional está asociada principalmente a un concepto que es la granularidad emocional, es la capacidad como de desgranar, ¿sí? Esto que me está ocurriendo, ¿ya? Tener la habilidad de reconocer matices emocionales. No todo es rabia. Al parecer existen matices de la rabia, ¿ya? Entonces, es interesante. Y complementando lo que dice Lisa Feldman Barrett, aparece otro investigador de apellido Lieberman. Él habla del etiquetado afectivo. Se tendía a creer que cuando las personas hablaban de sus emociones, lo único que hacían era incrementar, ¿sí?, la expresión emocional. Y bueno, este autor dijo, o este investigador dijo, a ver, veamos. Y juntó a algunas personas y les mostró, ¿cierto? Les mostró algunas imágenes que evocaban ciertas emociones, ¿ya? Y se dio cuenta que la activación fisiológica en este caso, ¿sí? Les daba rabia, pena, tristeza, alegría, ¿sí? La activación fisiológica se activaba de forma importante, pero en el momento que las personas etiquetaban aquello que le estaba ocurriendo, ¿sí? Esta manifestación fisiológica, ¿sí? Estos indicadores fisiológicos tendían a disminuir. Las personas volvían a la calma o permitía volver a la calma de forma más efectiva. Es interesante porque él llega a la conclusión que al poner nombres a nuestros afectos, a nuestras emociones, a lo que nos está ocurriendo, ya es una estrategia de regulación emocional, nos dice él, ¿ya? Entonces quiero llegar a esto que es una primera parte y luego nos vamos a meter en las emociones propiamente tal, rápidamente, porque entiendo que vamos, ¿sí? Bien en la hora. Las emociones son necesarias para la vida, tienen una función adaptativa. Y aquí quiero dejar algo súper claro, las emociones no son buenas ni malas, ¿ya? Las podemos percibir como agradables o desagradables, ¿sí? Con alta o baja energía. Hay emociones que nos quitan energía, que nos descargan, y hay otras emociones que nos nutren, ¿cierto? Entonces, efectivamente, vamos a decir que las emociones nos pueden ser, ¿sí? Nos pueden generar bienestar o quizás nos pueden generar malestar. Sin embargo, no son ni buenas ni malas. ¿Por qué? Porque tienen una función en nuestra vida. Y según las miradas actuales o actualizadas, ¿sí? De lo que significan los fenómenos
socioafectivo, vamos a decir que las emociones tienen una función adaptativa y nos traen un mensaje, un aprendizaje sobre nosotros mismos, sobre el momento que estamos viviendo. Y claro, obviamente, darle oído a aquello es una estrategia, ¿sí?, importante para nuestro bienestar. Podemos elegir no conectarnos con una emoción en concreto, ¿ya? Sin embargo, es interesante saber que eso va a persistir o a continuar ahí, ¿ya? Abraham, estás levantando la mano. Hola, hola. Quería hacer una Hola, pregunta. sí. Hola, quería hacer una pregunta. Aquí en Israel, el hecho de la guerra, pero de todas maneras, día a día uno tiene que continuar con su vida, levantarse, que es mi caso, levantarme temprano, pero de una u otra manera ya la guerra se olvida. Mm, mm, Que igual hay que llegar al mes, pagar el arriendo, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Y todas las actividades que estamos teniendo, de una u otra manera, el foco de la guerra, en el caso personal, se termina. La mm, pregunta es, el hecho de que no esté en mi cotidianidad el tema de la guerra, va a llegar un momento que sí se exprese, que va a llegar un momento que se va a acumular, va a explotar, por el hecho de estar todos los días, estar preocupándome de otra cosa y no liberar esta angustia, estas cosas que de repente, sentimientos que, porque amigos están en la guerra, están allá, mm, esas preocupaciones, pero las apago con lo cotidiano, el mm, trabajo, pagar la luz, el agua, las responsabilidades, exactamente, mi parientes que están en la guerra también. mm. No sé si es que en algún momento eso va a liberarse o en una olla a presión, qué sé yo, no sé cómo se me explique bien. Mm. He apagado Sí. mis emociones con respecto a la situación de guerra por lo cotidiano que es la normalidad, el funcionamiento de Israel. Mm, mm, mm. Gracias por tu pregunta, Abraham, me parece muy importante y efectivamente lo que te ocurre a ti creo que es lo que le pasa a muchas personas, ¿sí? Lo decimos en un contexto de guerra, ¿cierto? Que efectivamente hay un alto nivel de estrés, pero también lo podemos llevar un poco antes, que nos tocó vivir una pandemia, ¿cierto? Y empezamos a normalizar ciertas situaciones que efectivamente no son normales, ¿cierto? O empezamos a naturalizar ciertas situaciones que de repente no son naturales, ¿cierto? Hay personas, o siempre se dice, ¿sí? O es sabido que es mejor que estas cosas que nos están ocurriendo. Tú utilizaste una palabra que creo que fue angustia o incertidumbre, no recuerdo ahora exactamente, pero sí, como esta intranquilidad. Una de las estrategias de afrontamiento tiene que ver con expresarlas, ¿sí? Quizás poder hablar de lo que nos está ocurriendo es una forma de alivio, ¿sí? Es decir, quizás la primera fuente de alivio tiene que ver con poder verbalizar aquello que nos está ocurriendo. Te voy a dar un ejemplo, ¿ya? Estaba cerrando un curso, ¿sí? Con profesores, y uno de los profes, estamos trabajando con unas cartas, ¿ya? Y él elige una carta donde aparecía, ¿sí? Una persona volando. Entonces, dice, bueno, ¿saben qué? Yo les quiero contar, llevo un montón de tiempo, o llevo un rato ya con ganas de poder contarlo, pero no había tenido tiempo y efectivamente he perdido a un hermano hace 2 semanas. Y se quiebra esta persona. Y con que se pone a llorar, sí, efectivamente. Y el resto de la gente que estaba al lado se acercó y le dice, ya, tranquilo, oye, pero ya, paren, ¿no? ¿Sí? Le ofrecían agua, pañuelos. Y quizás en nuestra manifestación regular a conectarnos con aquello, ¿sí? Que muchas veces nos afecta o no, ¿sí? No nos genera bienestar, ¿ya? Para explicarlo a continuación. Y claro, ahí tomé la decisión de esperar y de decirle, mira, ¿sabes qué? Estamos aquí, ¿sí? Para expresarnos y poder contar respecto a cómo estamos. Y, y pasaron 30 segundos, ¿sí? Bastante extensos, porque había alta tensión, y él retomó el relato y logró contar lo que le ocurría, ¿sí? Y finalmente lloró, expresó, y yo le pregunté al final, ¿sí?
¿Cómo te sientes? Liberado. Me siento mejor. Estoy bien. ¿Ya? ¿Por qué digo eso? Porque hay veces que efectivamente hay ciertas situaciones que son incómodas, son dolorosas, no nos permiten, ¿cierto? Muchas veces poder modularlas porque no sabemos cómo. Y entre menos nos conectemos con ello, menos habilidades tendremos para poder modularlas. Por eso decía que este es un nuevo lenguaje, la de las emociones. Y si no logramos identificar lo que nos está ocurriendo y poder expresarlo, obviamente podría, ¿cierto?, tener un efecto, ¿ya? Aquí no hay una obligación de estar bien. En ningún caso, esto no es una exigencia, por favor. Quiero dejarlo súper subrayado, ¿ya? Yo puedo decidir conectarme o no conectarme. Sin embargo, si decido no conectarme con algunas situaciones de estrés, tengo que tener estrategias alternativas para poder modular o poder equilibrar esta balanza. Yo puedo trabajar en un ambiente de estrés máximo, pero yo decido estar ahí o me doy cuenta que no tengo ninguna alternativa para poder moverme de ahí. De acuerdo, lo acepto, pero busco alternativas que me permitan que este balancín, que está totalmente conectado con, ¿sí?, con el malestar, logre, ¿sí?, poder volver a funcionar, ¿sí?, de la forma más equilibrada, ¿ya? Yo entiendo que hay que volver y hay una necesidad constante de volver a la normalidad, ¿cierto? Sin embargo, creo que también hay cosas que nosotros podemos hacer que están a nuestro alcance para poder generar momentos de bienestar. Y esto es una oportunidad de autoconocimiento, de saber exactamente qué me hace bien y qué no me hace bien, en términos de mi propia emotividad y mi propia salud mental. No sé si, ¿sí? Ahí, Abraham, tú cuéntame si, ¿sí? El tema del acompañamiento es vital. Cada persona a estas charlas ya es conectar con nuestras emociones, estoy de acuerdo, ¿sí? El tema del acompañamiento es vital, cada persona reacciona de un modo distinto a la forma de enfrentar la realidad. No hay bueno ni malo, estoy de acuerdo, ¿ya? Bueno, voy a continuar porque queda poquito tiempo. Solamente decirles que el primero en investigar sobre las emociones fue Paul Ekman, ¿ya? Y él habló de 6 emociones básicas: la rabia, la pena, el miedo, el asco, la tristeza, perdón, la sorpresa y la alegría. Intensamente, la película está basada en esas 6 emociones, ¿ya? Pero vino Rafael Vizquerra y dijo, no, pues esto parece que no está bien compensado porque esas 6 emociones de Ekman, la única que nos trae bienestar es la alegría. Y la sorpresa es media neutra, porque si entra alguien a tu casa con una torta y te dice sorpresa, me genera bienestar. Pero si vas ¿sí?, por la carretera y aparece un policía y ¿sí?, te saca una multa, sorpresivamente, eso no te genera bienestar. Entonces, dijo, no, aquí la balanza no está bien, ¿sí? No está bien balanceado el refalín o el balancín, ¿ya? Entonces dijo, vamos a hablar de 3 emociones carentes de bienestar y 3 emociones proveedoras de bienestar. Y él habla de emociones positivas y negativas. Emociones positivas porque proveen bienestar y emociones negativas que nos quitan bienestar. Que no es lo mismo que bueno ni malo. El ejemplo que da él es que si te llega un test de COVID, ¿sí?, positivo, no es bueno, es malo, ¿sí? Es decir, lo positivo no tiene que ver con lo bueno y lo malo, no un juicio de valor, sino tiene que ver principalmente, lo positivo tiene que ver principalmente con el proveer bienestar, ¿sí? Es positivo porque nos entrega bienestar, ¿ya? Ahí está Rocío Roque, una chilena que hace como un diccionario de alguna forma de emoción, ¿ya? Y aquí vamos a partir con la primera emoción básica o la primera emoción de estas familias emocionales, ¿sí? No se mete ni con lo básico ni con las primarias, con las secundarias. Vizquerra habla de las familias emocionales y voy a decir que la rabia tiene una función fundamental. La primera o principalmente nos permite poner límites, poder decir que no, poder decir aquí estoy yo, este es mi lugar, hasta aquí nomás te dejo pasar. La rabia es fundamental, ¿sí?, para la sobrevivencia. Pero es interesante, y cuando hablamos de habilidades emocionales, es como tener un maletín, ¿sí?, con distintas herramientas,
Y efectivamente, la herramienta de la rabia es una herramienta muy valiosa y poderosa. De hecho, el arquetipo de la rabia es el guerrero, ¿ya? Sin embargo, si yo utilizo la rabia para todo, ¿sí?, mi mundo socioafectivo, obviamente es poco adaptativo, es poco eficiente, es poco eficaz, porque obviamente estoy utilizando una herramienta dentro de ese maletín, ¿sí? Entonces, si yo solamente trabajo con la rabia y todas mis reacciones están basadas en la rabia, obviamente, y solamente me permito evitar la rabia, me puedo correr el riesgo de volverme intransigente, ¿cierto? O muy exigente. Eso tiene que ver conmigo mismo también, ¿sí? Ser exigente conmigo mismo, no siempre, ¿sí? O ser enjuiciador conmigo mismo, obviamente, es algo que nos quita bienestar. La rabia es una emoción que nos conecta con una alta energía, ¿ya? Voy a ir un poquito más rápido porque estamos cortos de tiempo, pero decir que si yo no expreso la rabia en el momento adecuado, ustedes saben que la rabia envejece y se puede transformar en rencor. Y si no la trabajamos, se puede transformar en resentimiento. Y si no se trabaja, se puede transformar en odio. Entonces es interesante porque cuando un niño pequeño le quita un juguete a otro y le dice, te odio, yo creo que no odia, ¿cierto? Es que efectivamente está molesto. Pero ir educando respecto a esta, ¿sí?, esta granularidad emocional es muy importante. La tristeza nos conecta con una baja energía, ¿sí? Nos permite, ¿cierto?, poder, ¿sí?, modular algún duelo o alguna pérdida, ¿sí?, que no necesariamente tiene que ser de una persona. Sí, puede ser de una relación, de una posición social, laboral, ¿sí? Cuando a alguien lo jubilan, ahí hay una pérdida, hay un duelo que, o más que tramitar la palabra, que poder transitar, ¿cierto? Principalmente, ¿ya? La tristeza, ¿cierto? Es una emoción que, ¿sí? Voy a hablar de dos, ¿sí? Como dos subemociones o dos elementos asociados a la tristeza, que, por ejemplo, cuando yo digo la diferencia entre frustración y decepción. Cuando hablo de frustración estoy hablando de una emoción que se desprende de la rabia, ¿sí? Porque efectivamente estudié, trabajé y todo lo demás, pero no logré los objetivos. Pero cuando hablo de una decepción está asociada a la tristeza, porque yo, de alguna forma, y está relacionada con otro, ¿sí? Con una relación. Entonces me decepciona que otra persona no haya respondido de la forma que yo esperaba. Tiene que ver con mis expectativas respecto a otro, tiene que ver con la respuesta respecto a otro. Entonces poder diferenciar entre, ¿cierto?, frustración y decepción es algo, es algo elemental y muy, muy importante. Y la tristeza, podemos hablar de, por ejemplo, cuando hablamos de la melancolía, diferenciarla de la nostalgia, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando hablamos de melancolía y nostalgia, ahí hay algo interesante porque la melancolía está asociada a un hecho triste, ¿sí? Del pasado, ¿ya? La tristeza tiende a ir al pasado, ¿ya? Y la nostalgia está asociada a un momento feliz o grato también del pasado, ¿ya? Pero son momentos diferentes. Voy a ir, me pillo el tiempo, ¿ya? El miedo no lo hablé, pero el miedo nos conecta con, la tristeza nos conecta con una baja energía y el miedo nos conecta con una alta energía. Y el miedo tiende a ir hacia el futuro, como la tristeza tendía a ir hacia el pasado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay algo, ¿sí?, que muchas veces, o el miedo nos protege sin duda y tiene una función fundamental en nuestras vidas, ¿sí? Nos pone a salvo, veo amenazas en el entorno y busco resguardarnos, ¿ya? Sin embargo, hay muchas veces que este temor, ¿sí?, hacia lo que va a ocurrir y no ha ocurrido está asociado a situaciones que tienen que ver con las historias que yo mismo me empiezo a contar respecto a aquello que va a ocurrir. Y muchas veces esas historias están asociadas a los peores escenarios, ¿ya? El miedo y la ansiedad principalmente, ¿sí?, que es lo que se desprende muchas veces y lo que está más presente, lo van a trabajar con Ronit la próxima sesión, ¿ya? Y solamente decir que el estrés, que también está asociado un poquito, sí, está conectado con este miedo, es que hay muchas responsabilidades y una baja, una percepción de recursos insuficientes, vamos a decir, ¿ya? Voy a ver el chat al tiro.
Nos permitimos habitar estas emociones. Las emociones en general, vamos a decir que son, como decíamos, carentes, algunas, y otras proveedoras. Sin embargo, no podemos estar solo en las proveedoras de bienestar. Las que son carentes de bienestar también están con nosotros y nos traen un mensaje sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces yo digo habitar. Es una palabra que no es mía, sino de la Rocío Roque, que dice, ¿nos permitimos? ¿Nos damos permiso para estar en esas emociones? Sí, no, a veces. ¿Ya? Esa es una buena pregunta. ¿Ya? Voy a ver el chat. Leí algo, el exceso del pasado es depresión, el exceso de presente es parálisis, el exceso de futuro es ansiedad. Sí, tendríamos que ver a qué se refiere, ¿ya? Toda esta situación de guerra, incluso primos de mi esposa están aún secuestrados. Y lo que te acabo de comentar que pasa a segundo plano, el hecho de seguir trabajando como si nada ha pasado. En lo personal me estoy enojando demasiado y cada vez es más frecuente y no saber qué hacer. Llego a tener pensamiento de incluso tomar justicia por mis manos y reflexiono mucho con esto. Bien, Abraham, quizá al finalizar la sesión podríamos conversar un poquito más, ¿sí? De cómo estás en este momento para poder, ¿sí? Quizá sacar algunas ideas, ¿sí? De saber qué poder hacer, ¿ya? Y aquí quiero pasar a las emociones que son proveedoras de bienestar y me voy a enfocar en dos principalmente, que es la alegría, una emoción muy importante, y dentro de la alegría está el disfrute, ¿ya? Y el disfrute es una emoción muy importante, ¿sí? Y yo les preguntaría como tarea para la casa, ¿cuándo fue la última vez que disfrutaron, ¿sí? Con algo, ¿ya? Y es interesante porque tiene que ver con el autoconocimiento, saber qué me hace disfrutar. Hay personas que en este caso me dicen, no sé, jardinear, salir a dar un paseo, escuchar música, tocar algún instrumento, ¿sí? Escribir, leer, ¿ya? Y tiene que ver con esta, ¿sí? Como que yo percibo o entiendo que hay algo que celebrar, ¿ya? Yo entiendo también que hay una situación de un contexto que quizás es una emoción un poco prohibitiva, ¿sí? Sin embargo, es interesante que la alegría y el disfrute tiene que ver con priorizarse. Cuando yo me cuido a mí mismo, me priorizo, ¿sí? El disfrute tiene que ver con la priorización, ¿sí? Me priorizo a mí mismo, me cuido, me doy tiempo, ¿cierto? Eso me va a permitir poder cuidar de otro. Si yo no estoy bien, es muy difícil poder cuidar de un otro, ¿sí? Hay una frase de Gabriela Mistral que dice, una madre solamente entregará amor a su hija o a su hijo, ¿cierto? Cuando se entregue amor a sí misma, ¿ya? Eso es muy interesante, ¿ya? Cuando hablamos de amor, yo digo, otra de las emociones que son, ¿sí? Proveedoras está el amor y la mayoría de las personas dice, ¿ya? Que lo pueden hacer, pero digo que el amor en sí no es solamente ese amor, ¿sí? Como el amor por un otro, tiene que ver con el amor conmigo mismo, ¿sí? Y ahí Vizquerra dice que, por ejemplo, la amabilidad. Se sabe que el agradecimiento tiene un efecto sobre nuestro bienestar, ¿sí? Agradecer tres cosas, ¿sí? Eso me imagino que lo han escuchado. Pero al parecer la amabilidad cumple una función similar. Es decir, cuando yo soy amable con un otro, estoy siendo amable conmigo mismo también. ¿Cuándo fue la última vez que fueron amables con otros? ¿Cuándo fue la última vez que fueron amables consigo mismos? ¿Sí? Aquí la autoexigencia, la intransigencia, ¿sí? Esta voz interior que muchas veces es muy productiva, pero otras veces no lo es tanto, es importante, ¿cierto? Ser amable para que efectivamente poder darnos, ¿sí? Cariño, respeto, amabilidad, ¿cierto? Ser tiernos con nosotros, ¿sí? Y la ternura la ternura que es otro elemento asociado al amor, la ternura es un elemento que se hace lento, ¿sí? Uno no puede ser tierno rápidamente, ¿ya? Entonces algo que se cocina a fuego lento es volver, ¿sí? A darme espacio y tiempo, ¿ya? El respeto es otro elemento asociado al amor, el respeto por mí mismo, ¿sí? Y el respeto por un otro. Cuando yo veo a un otro como legítimo otro, dice Maturana, efectivamente aparece el respeto, ¿sí? El respeto es interesante porque
Efectivamente, cuando digo, ¿sí?, respetar a un otro, tiene que ver con respetar sus tiempos, respetar sus emociones, ¿sí? De repente modulamos las cosas de forma diferente, ¿sí? Cuando estamos acompañando a otro dentro de nuestro círculo más cercano, cuando son personas que queremos, efectivamente el respeto tiene que ver con respetar esos tiempos, esas emociones, esos momentos, ¿sí? Entonces es interesante poder también dar escucha a un otro y darme escucha a mí mismo. Y por último, para ir cerrando, ¿sí?, para dar un pequeño espacio para preguntas, está la felicidad y solamente hablar de la armonía y de la paz interior que se desprende de la felicidad. Y la armonía tiene que ver con la coherencia entre el pensar, el hacer y el sentir, que en general eso no está presente. Y la felicidad es algo que, según Vizquerra, esto se construye, ¿ya? No es algo que aparezca de la nada, es una gestión finalmente que yo hago de autoconocimiento, de conectarme con lo que me está ocurriendo para darle coherencia a lo que es, ¿sí?, lo que estoy vivenciando. Eso, la paz interior, bueno, tiene que ver con algo similar, ¿ya? Y por el tiempo, ¿sí?, voy a hablar de gestión emocional versus de regulación emocional, y aquí hay una distinción importante, porque cuando hablamos de regulación emocional pareciera que hay algo que está mal, que hay que regular, que hay que de alguna forma minimizar o de alguna forma apaciguar, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de la gestión, es la búsqueda intencionada, consciente de espacios, ¿sí?, que me generen bienestar. Es un poco lo que dice al final, este balancín, ¿cierto?, de poder compensar. Sé que estoy en una situación de estrés, que me tiene agotado, me cansa, ¿sí?, si tengo miedo todo el tiempo y si tengo rabia todo el tiempo, obviamente eso es una emoción que me desgasta, me cansa, ¿sí? Muchas veces, yo me acuerdo se dice que muchas veces, o para el COVID, se decía que más que la enfermedad en sí era el miedo lo que nos podía llegar a enfermar, ¿ya? Entonces es interesante poder ir balanceando. Y para este balancín, poder equilibrarlo, estas tres emociones o estas familias emocionales es una herramienta que podemos empezar a practicar, ¿sí?, para poder de alguna forma alcanzar o adquirir este bienestar. Hay una frase que dice, nadie puede entregar lo que no tiene, ¿ya? Yo no comparto esa idea. Yo creo que en términos de lo que estamos hablando, todos tenemos habilidades, ¿sí?, para la salud mental, para generar un mayor bienestar en salud mental. Y en ese sentido es descubrirlas. Y cambiaría la frase, nadie puede entregar lo que no tiene, por nadie puede entregar lo que no practica. Aquí una invitación, ¿ya?, a poder identificar con qué disfruto, con qué me divierto, qué cosas me generan bienestar, qué cosas me nutren, con quién me nutro. De repente mi entorno familiar no me nutre, ¿sí? Pero hay algunas personas, de los amigos o ¿sí?, o algún cercano que sí me nutre, ¿sí? La familia como eje es una posibilidad, pero también podría ser que no. Es identificar qué es lo que me hace bien, ¿ya? Y con esto cierro, me disculpo por haberme pasado la hora, ¿sí? Dice, un viejo decía a su nieto, me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y por compasión. El nieto pregunta, abuelo, dime, ¿cuál de los dos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó, aquel que yo alimento, ¿ya? Yo sé que esto no es fácil, ¿ya? Sin embargo, si no lo ponemos en práctica, si no lo buscamos, si no le damos espacio a esto que está ocurriendo, ¿sí?, efectivamente, probablemente, o lo más seguro es que, ¿sí?, nos mantengamos, ¿sí?, en el mismo estado en el cual estamos. En ese sentido, les iba a decir algo, pero se me olvidó, ¿ya? Agradecer la participación, las preguntas. Hay algunas cosas que las podía contestar, otras que no, quizás se las debo, pero me voy muy, muy contento y agradecido. Voy a escuchar, aquí hay varias cosas, ¿sí? Y abro la palabra, ¿sí? Para todos los que quieran comentar. Ya, a mí me pasa que cuando se inició la guerra, me afectó mucho, con necesidad de leer todo el día las noticias, hasta que hubo un momento que no pude seguir viendo porque me afectaba demasiado. Hoy leo muy rápido las noticias, no puedo escuchar,
ni leer las vivencias de los afectados, secuestrados, me aparecen varias emociones y sobre todo culpa. ¿Esto me podría afectar en un futuro? ¿Aparecerá alguna emoción más fuerte o también cae la posibilidad de que somatice? Bueno, la somatización la vimos antes, ¿sí? En ese sentido, hay un autor que se llama Alejandro Figueroa, es un psiquiatra de la Universidad Católica aquí en Chile, que tiene un video muy interesante sobre las situaciones de crisis. Ya está más orientado a la, ¿sí? a la gestión del desastre, gestión del riesgo de desastre de emergencia, ¿ya? Pero dice que efectivamente una de las cosas que ocurre cuando hay una situación, ¿sí? de emergencia, de desastre o de crisis, recuerden que las crisis tiene un momento, la palabra crisis en sí habla de una oportunidad de crecimiento también, ¿ya? Pero él dice que pasa y es normal que cuando hay una situación de crisis veamos mucha información y veamos como que necesitemos estar muy conectados con lo que está ocurriendo, pero después de un tiempo eso nos damos cuenta que nos genera malestar. Entonces, en la actualidad se sugiere que podamos identificar algunas, ¿sí? medios de comunicación fiables que nos permitan informarnos de aquello que está ocurriendo. Pero obviamente es una fuente, porque como decíamos, es un océano de información. Con el hecho que hoy no me quiera conectar con las emociones que me provocan hoy en día lo poco que estoy leyendo. Sí, yo digo que efectivamente, ¿sí? podríamos no conectarnos, es una elección y es importante también. Si hoy no estoy preparado, bueno, no lo hago, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer mientras? Empezar a trabajar en los otros elementos, ¿sí? En conectarnos con lo que realmente nos nutre. Y en el momento que estemos preparados, efectivamente hacer esa conexión. Hay una cosa muy importante y con esto cierro o voy a terminar de leer y subrayo. Si no me la estoy pudiendo, pide ayuda, ¿sí? Si mis estrategias de afrontamiento no están siendo suficientes, pide ayuda. Nos han enseñado, nos han criado de alguna forma o hemos aprendido con el tiempo que tenemos que estar, ¿sí? Como resolver los problemas solo y no, no. Esta situación es una situación que sale de todo lo que estamos acostumbrados. Cuando vivimos una situación, nuestro cuerpo sabe 300 milisegundos antes que seamos conscientes. Por eso, si no somos autoconscientes, comenzamos a somatizar y muchas veces enfermarnos. Muchas gracias, Nitza. Gracias, Aaron. Muy bueno el análisis, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buena charla, muchas gracias. Daf, es dentro de este contexto que estás somatizando, teniendo síntomas y signos que tienen que ir transitando, escuchando, comprendiendo para ir teniendo un diálogo y expresión constructiva para en el futuro sea procesado de forma constructiva. Ahora es muy difícil pretender que nada pasa, pasa mucho y estar con ideación de justicia propia no es anormal. Lamento infinitamente lo que estás pasando. Un abrazo. ¿Qué pasa cuando pasa esto de normalizar esta situación de crisis emocional? Pasa lo que nos está ocurriendo en la actualidad. Creo, ¿sí? Que muchas gracias y adelante. Sí, sin duda. Que obviamente hay cosas que nos empiezan a desbordar, no sabemos qué nos está ocurriendo. Efectivamente, creo que es importante dar cabida, ¿cierto?, a esto que nos está ocurriendo, no solamente desde lo cognitivo, de lo que se debe hacer, sino también de cómo me estoy sintiendo respecto a esta hacer, creo, ¿ya? Espero haber respondido a todas las preguntas. Doy la palabra a las, ¿sí? Dejo de compartir a todos y a todas las personas que, ¿sí? Quieran comentar. Sí, yo para finalizar también quería decir, bueno, hola a todos, a los que se conectaron un poco después. Gracias, Aarón, por tu reflexión, porque además de ser interesante, es sumamente útil. Estamos en tiempos que, bueno, varios lo han explicado en el chat y están siendo muy asertivos. Estamos en momentos de incertidumbre, donde no mucho sabemos qué hacer, ni cómo manejarnos, ni cómo manejar al resto que conocemos. Entonces, por eso quería reafirmar también esta instancia que la vamos a tener varios domingos más para que se vayan uniendo a las charlas. La próxima charla es de Ronit, que está conectada por ahí. No la veo, pero la vi en algún minuto.
Y bueno, quedan todos invitados a inscribirse. La charla se titula La próxima, comprendiendo y escuchando la ansiedad. Y la idea es que profundicemos justamente en estos temas que nos comentó Aarón, que nos pudo dar una aproximación más bien relacionada con las emociones, pero dentro de estas vamos a hablar de la ansiedad la próxima semana. Así que quedan todos muy invitados a conectarse también a esa instancia y también que sepan que existen otras instancias dentro del proyecto de ayuda psicosocial, como lo es el acompañamiento individual y grupal. Así que bueno, ahí están todos conectados con las redes de la comunidad donde pueden encontrar toda la información. Y bueno, nuevamente agradecer a Aarón. Muy bien, muchas De gracias. nada, muchas gracias a ustedes y me siento eh, muy bien, ¿sí? Por haber compartido con ustedes este ratito, ¿ya? Recordar solamente que hablamos de la primera parte, ¿sí? Que es la conciencia. Hay otros elementos que hay que seguir desarrollando. Bueno, que tengan todos una muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. Yo quiero acotar algo, Gal. Solo decirle a todas las personas que tal vez quedaron con algún sentimiento, alguna duda, que no duden en acercarse a alguno de nosotros. Somos varios, puede ser Aarón, puede ser Gal, puedo ser yo, incluso Hernán, Ronit, porque obviamente hay muchas emociones aflorando y para eso estamos creando estas instancias, ¿ya? Obviamente por el tema del tiempo y el respeto al resto, quedamos cortos, pero acérquense y podemos buscar la mejor forma de ayudar.